Buenas tardes a todos ustedes. Esperemos un poco más de tiempo. Esperando la solicitud de ingreso a la clase virtual. Mientras tanto, algunos comentarios. En total, ahorita somos 31 estudiantes. Acá hay un alumno, Freddy Montero Chocata. Freddy Montero Chocata, pues... Sí, ingeniero. Freddy, usted ha olvidado, parece, las reglas de la gramática española. Desde primero de primaria enseñan que los nombres, cuando se escribe con minúscula, la primera letra se tiene que escribir con mayúscula. Y usted está violando las reglas del idioma de los españoles. Entré con mi correo, ingeniero. Ahorita lo cambio. Bueno, menos mal que es el único. Los demás están en regla. Faltarían 2 minutitos y empezamos la clase. Y mientras tanto, por si acaso alguien no tiene preguntas, dudas sobre los temas que ya hemos ido viendo. Hoy vamos a dar inicio a el tema que trata del diseño de elementos de hormigón armado bajo solicitaciones tangenciales. Empezaremos viendo el diseño a esfuerzo de corte, luego tocaría ver el diseño a torsión, donde en el diseño a torsión también tenemos que tomar en cuenta el diseño a esfuerzo de corte, ya que el momento torsor casi siempre va acompañado del esfuerzo de corte. Hoy vamos a ver una primera parte del diseño a esfuerzo de corte y la semana que viene, el día lunes, y ya de manera presencial, vamos a terminar el capítulo o el tema diseño a esfuerzo de corte.
Antes de dar inicio a la clase, los que puedan, sería interesante que graben la clase que vamos a abordar el día de hoy. Y si lo graban, pues si pueden hacerme llegar un archivo de lo grabado, sería interesante. Bueno, ¿dónde está el tema? Aquí está. Y empezamos. Pues hoy damos inicio a lo que en el programa analítico de la materia de hormigón 1 se titula el diseño bajo solicitaciones tangenciales. Cuando digo solicitaciones tangenciales, me estoy refiriendo al esfuerzo de corte y a el momento torsor. Bueno, iniciamos este tema viendo el diseño de vigas a esfuerzo de corte. Pues bien, supongamos tener una viga de hormigón armado apoyado en sus extremos laterales en columnas. Pues bien, a continuación voy a describir los diferentes estados límites últimos que hacen que esta viga colapse. Como toda viga de hormigón armado, lleva armaduras. Por un lado está la armadura longitudinal inferior, la armadura longitudinal superior y las armaduras transversales, también denominados estribos. Bueno, lo que voy a describir es el resultado de unos ensayos de carga que se suelen realizar en laboratorio. Para ello se construye un modelo de viga similar al que estoy mostrando en la figura, y a este modelo de viga le aplicamos cargas. Las cargas consisten, en este caso, en el experimento a realizar en laboratorio, consiste en dos cargas puntuales ubicadas, cada una de ellas, a 1/3 de la luz de la viga, ¿no? De manera tal que la magnitud de estas cargas se van incrementando gradualmente hasta llegar a lo que denominamos la carga última, o sea, la carga que hace que la viga entre en colapso. Bueno, ahora, ¿cómo es que entra en colapso una viga de hormigón armado? Pues hay diferentes tipos de estados límites últimos que llevan a la viga a la rotura o al colapso. Cada uno de esos estados límites depende de las dimensiones geométricas del elemento que estamos diseñando o analizando, depende de la resistencia del hormigón, de la resistencia de las armaduras, de la forma como se está distribuyendo las armaduras. Bueno, aplicadas las cargas, pues inmediatamente aparecen reacciones en los apoyos. Y luego, un primer estado límite último es la rotura de la viga por flexión simple. Bajo el estado de cargas que estoy definiendo, el momento flector máximo ha de estar justamente
en el centro de la viga. Pues bien, bajo ese momento máximo, la parte superior de la viga ha de estar comprimida y la parte inferior traccionada, puesto que el momento ha de ser de signo positivo. Las fisuras, que en principio son de pequeña magnitud, al incrementar la carga, estas fisuras van ascendiendo hacia arriba, aumentando de longitud y simultáneamente también aumenta el ancho de las fisuras. Y hay una parte del hormigón en la parte superior que se encuentra sometida a tensiones de compresión que hacen que esa zona del hormigón falle por aplastamiento. Pues bien, a ese tipo de rotura lo voy a identificar con el número 1, ¿no? Entonces, el número 1 corresponde a la rotura por flexión simple, en donde el hormigón de la parte superior se encuentra sometida a tensiones de compresión y por debajo del eje neutro aparecen tensiones de tracción que ocasionan la fisuración del hormigón. Entonces, ahí estoy describiendo en detalle uno de los tipos de rotura, en este caso la rotura por flexión simple, que se da en aquellos puntos donde el momento flector es máximo. Bueno, pero no es el único tipo de rotura que hace que una viga entre en colapso. Resulta que, debido al esfuerzo de corte, cerca de los apoyos aparecen fisuras inclinadas allá, en eso que se denomina el alma de la viga. El alma de la viga, cerca de los apoyos, presenta fisuras. Se sabe que esas fisuras inclinadas son debido a la presencia del esfuerzo de corte. A ese tipo de rotura lo voy a identificar con el número 2. O sea, el número 2 es la rotura por cortante, en donde, debido al esfuerzo de corte, cerca de los apoyos y en el alma de la viga aparecen tensiones de tracción oblicuas o inclinadas. Estas tensiones de tracción hacen que el hormigón se fisure, donde la fisura presenta un cierto ángulo de inclinación que, como veremos más adelante, el ángulo de inclinación de estas fisuras varía entre 30 y 60 grados. Prosiguiendo. Bueno, en una zona intermedia entre el caso 1 y el caso 2, en una zona intermedia entre el 1 y el 2, se presenta un tipo de rotura que lo identifico con el número 3, y es la rotura debido a la acción simultánea o combinada del momento y el cortante. Pues bien, el número 3 es el tipo de rotura debido al corte y al momento flector, en donde encima del eje neutro el hormigón se encuentra sometido a tensiones de compresión, haciendo que el hormigón falle por aplastamiento. Y hay la presencia de fisuras inclinadas, las cuales se producen debido a la presencia de tensiones de tracción oblicuas. Esa es la rotura por corte y flexión. Luego, cerca de los apoyos, hay una parte del hormigón, que falla por aplastamiento. A ese tipo de rotura lo voy a identificar con el número 4. O sea, el número 4 es la rotura por aplastamiento del hormigón
cerca de los apoyos, el alma de la viga es el que falla debido a tensiones de compresión. A ese tipo de rotura se le denomina la rotura por compresión oblicua, ya que el hormigón de esa zona, debido a la acción del cortante y del momento flector, ¿ya? Cerca de los apoyos, el alma de la viga se encuentra sometido a tensiones de compresión oblicuas o inclinadas. Pues a eso le denominamos la rotura por compresión oblicua del hormigón. Este tipo de rotura se suele presentar cuando el ancho de la sección transversal de la viga o el ancho del alma de la viga es muy reducido. Pues bien, y finalmente hay un quinto caso debido al cual la viga suele entrar en colapso. Ese caso se refiere a en los extremos de las armaduras que se encuentran adheridos al hormigón, se produce la falla de las armaduras en la zona de anclaje de las armaduras. Pues bien, a ese tipo de rotura lo voy a identificar con el número 5, ¿no? Donde la rotura por falla del anclaje se debe a que la zona adyacente a las barras de acero, dado que las barras trabajan a tracción, sobre el hormigón que se encuentra adherido a las barras de acero, aparecen tensiones oblicuas donde ponen en riesgo la adherencia que hay entre el hormigón y las armaduras. Cuando estas tensiones oblicuas son de gran magnitud, pues hacen que desaparezca la adherencia del hormigón con las barras de acero. Y a eso denominamos la rotura por falla del anclaje de las armaduras. Prosiguiendo, ahí nuevamente la viga de hormigón armado apoyado en sus extremos en columnas. Bien, nuevamente la carga. Ahora, aplicada la carga, interesa conocer cómo se distribuyen las tensiones al interior de la viga. Pues bien, a través de estudios de fotoelasticidad se ha logrado conocer cómo se distribuyen las tensiones al interior de la viga. Es más, aplicada estas cargas a la viga, a través de ella, esas cargas tienen que llegar a los apoyos. Y es así que los apoyos reaccionan inmediatamente con fuerzas que denominamos fuerzas de reacción. Entonces, aplicada la carga, esa carga a través de la viga llega a los apoyos. Obviamente, esta carga produce tensiones al interior de la viga. ¿Y cómo se distribuyen esas tensiones? Pues bien, los estudios de fotoelasticidad muestran que esas tensiones se distribuyen conforme estoy indicando con color azul y con línea segmentada. Aplicadas las cargas, a lo largo de estas líneas aparecen un flujo de tensiones de compresión que van dirigidos directamente al apoyo. A estas líneas que representan el flujo de tensiones de compresión que van dirigidas hacia los apoyos, se les conoce con el nombre de líneas isostáticas de compresión. Y bueno, y resulta que así como se tiene líneas isostáticas de compresión, también los estudios de fotoelasticidad permiten conocer que también
al aplicar las cargas, aparecen las líneas isostáticas de tracción. A lo largo de estas líneas se induce un flujo de tensiones de tracción, ¿no? Estoy indicando con línea segmentada y de color rojo las líneas a través del cual se producen el flujo de tensiones de tracción. Bueno, entonces, ahora analicemos, agarremos un elemento, una partícula en la parte central de la viga y en la zona donde a esta partícula le atraviesan las líneas isostáticas de compresión. Si aislamos esa partícula, observaremos que ella se halla sometida a tensiones de compresión. De manera tal que si estas tensiones de compresión rebasan la resistencia del hormigón a compresión simple, pues van a hacer que esta zona falle por aplastamiento. Prosiguiendo, si agarramos una partícula en la zona donde están las líneas isostáticas de tracción y la aislamos, pues observaremos que esa partícula ha de estar sometida a tensiones de tracción. Y como el hormigón prácticamente no tiene resistencia a tracción, seguramente esa partícula se ha de fisurar. Obviamente, en esta zona hay miles de partículas. Todas esas partículas, puesto que el hormigón tiene casi nula resistencia a tracción, debido a las tensiones de tracción, se han de presentar fisuras en la parte central. Ahora analicemos una partícula cerca de los apoyos. Aquí una partícula donde dicha partícula es atravesada por las líneas isostáticas de compresión en un sentido y las líneas isostáticas de tracción. Si aislamos esa partícula, observaremos que las tensiones a las cuales está sometida, por un lado vamos a tener tensiones de tracción y por otro lado tensiones tangenciales o tensiones de cizallamiento. Bajo estas condiciones de carga, resulta que la partícula que está cerca del apoyo, llega a estar sometida a unas tensiones resultantes denominadas tensiones principales. Ahí van las tensiones principales de compresión y ahí van las tensiones principales de tracción, donde el hormigón tiene buena resistencia a compresión, pero no así a tracción. De ahí que esa partícula que está cerca del apoyo, debido a las tensiones de tracción, obviamente que se va a fisurar. Y si el hormigón es de baja resistencia, o bien el ancho de la sección transversal de la viga es muy reducido, entonces, debido a las tensiones de compresión, este elemento estructural, esta partícula, ha de fallar por compresión oblicua. Bueno, algo similar voy a tener, en el otro extremo. También, si analizamos, ahí están las tensiones normales y las tensiones tangenciales. Bueno, para estas cargas encontramos que aparecen dos resultantes. Una resultante que produce compresión y una resultante que produce tracción. Y como la resistencia del hormigón a tracción es casi nula, el hormigón se fisura. Y esas fisuras, ¿no?, en la viga, se presentan cerca de los apoyos y de forma inclinada. Prosiguiendo, ahora muestro una viga donde observen
los apoyos que hay en los extremos. La viga apoya en los extremos, ¿no? Tengo el extremo A, el extremo B, el eje del apoyo que está en el extremo izquierdo y el eje del apoyo que está en el extremo derecho. Y la luz de la viga, la luz entre ejes de apoyos. Y la carga. Se supone que la carga es la carga última, la carga que hace que este elemento estructural entre en colapso. ¿Y qué tipo de colapso? Pues lo que nos interesa es el colapso debido al esfuerzo de corte. Bueno, aplicada a las cargas, pues aparecen reacciones en los apoyos. En el extremo izquierdo voy a tener una reacción de manera tal que este apoyo, que es una columna, ha de estar sometida a compresión. Y en el extremo derecho también aparece una reacción. Pero en este caso, este elemento no es una columna porque está trabajando a tracción. ¿Cómo se denomina a los elementos que trabajan a tracción? Ya que a los elementos que trabajan a compresión se les denomina columnas y a los que trabajan a tracción, ¿cómo se les llama? Tirante, ingeniero. Tirantes, correcto. ¿Cómo apellida? Flores, Sergio. Flores, Sergio, ganó puntos. Se denomina tirantes. Muy bien. Se supone que voy a diseñar a esfuerzo de corte. Por lo tanto, en base a la carga y tomando en consideración los apoyos, debo determinar el diagrama de esfuerzo de corte. Para una carga uniformemente distribuida, ¿ya? Pero antes de ello, ya dijimos que cerca de los apoyos aparecen fisuras inclinadas debido al esfuerzo de corte. Y ahora, dibujando el diagrama de esfuerzo de corte, suponiendo que la viga es una viga simplemente apoyada, pues ahí está el diagrama de esfuerzo de corte, donde el cortante máximo en el extremo izquierdo es igual a la reacción en ese apoyo y el cortante máximo en el otro apoyo es igual a la reacción en el apoyo y en el lado izquierdo el cortante es positivo y en el lado derecho el cortante es negativo. Bueno, ahora voy a definir el ancho de la columna. El ancho de la columna lo voy a identificar con C1, tanto para el apoyo izquierdo como para el apoyo derecho. C1 es el ancho del apoyo, de la columna. Porque las columnas, en el extremo izquierdo, esta columna es un apoyo de la viga. Y en el extremo derecho, este tirante es otro apoyo de la viga. Y C1 es el ancho de esos apoyos. Pues, resultados experimentales en laboratorio permitieron conocer que para el diseño a esfuerzo de corte, la sección crítica, en el caso del apoyo que está a la izquierda, este apoyo, ya, esta columna trabaja a compresión. Pues bien, la sección crítica para el diseño a esfuerzo de corte, ya, no corresponde al cortante máximo, o sea, a la reacción en el apoyo. No. La sección crítica para el diseño a esfuerzo de corte, y que lo estoy mostrando con línea segmentada, se encuentra, ¿ya?, la sección crítica, o sea,
el cortante último con el cual voy a diseñar mi viga se encuentra partiendo de la cara interior de la columna a una distancia igual a la altura útil. A esa distancia está la sección crítica para el diseño a esfuerzo de corte. Por lo tanto, para diseñar, debo trabajar con B sub U y no con B sub A. No es la sección crítica, la sección que está justo en el eje del apoyo. No, la sección está de la cara interna del apoyo a una distancia igual a la altura útil. Ahora, vamos al apoyo que tenemos en el extremo derecho. En este caso, este apoyo, que es un tirante, trabaja a tracción. Pues bien, en ese caso, la sección crítica para el diseño a esfuerzo de corte se encuentra ubicado sobre la cara interna del apoyo. Ahí está. Disculpen, aquí voy a volver nuevamente al apoyo izquierdo, donde ese apoyo está comprimido. Bueno, del eje del apoyo a el borde interno de la columna hay una distancia que ha de ser igual a la mitad del ancho de la columna, C sub 1, 2. Por lo tanto, la sección crítica, donde se encuentra el cortante último, midiendo desde el eje del apoyo, ha de estar igual a una distancia que ha de ser igual a C sub 1 sobre 2 más D. C sub 1 sobre 2 más D. Bueno, ahora sí vamos al apoyo que está en el extremo derecho, el tirante. Pues bien, cuando el apoyo trabaja a tracción, la sección crítica está en coincidencia con la cara interna del apoyo. Esta es la cara interna, por lo tanto, ahí está la sección crítica. De ahí que para diseñar a esfuerzo de corte, cuando el apoyo trabaja a tracción, la sección crítica, en donde está el cortante último, se encuentra ubicado midiendo desde el eje del apoyo a una distancia igual a C sub 1 dividido entre 2. Ahí se encuentra el cortante último. Entonces, hay que tener bastante cuidado. Cuando se va a diseñar el esfuerzo de corte, tengo que ver si mi apoyo trabaja a compresión o trabaja a tracción, ya que las secciones críticas no son las mismas. Prosiguiendo. A continuación voy a describir el modelo matemático descrito por un ingeniero alemán de apellido Morsch, y lo que vamos a ver es la analogía de la celosía de Morsch, donde a través de la analogía de la celosía de Morsch describimos el comportamiento de una viga cuando es sometida a esfuerzo de corte. Entonces, ahí tengo una viga en volado. Una viga en volado se supone que es de sección rectangular. Una viga al cual le aplicamos un esfuerzo de corte en su extremo izquierdo. Ahí está el esfuerzo de corte. Bueno, le estoy llamando B sub Sn. Pues resulta que B sub n, en esta formulita, B sub n es el cortante nominal. La norma americana siempre empieza trabajando con el cortante nominal. O sea, es el cortante máximo sin tomar en cuenta los defectos de construcción.
En el miembro derecho está el cortante nominal que resiste el hormigón, más el cortante nominal resistido por las armaduras. Pues bien, a la viga en volado, observen, le estoy aplicando el cortante correspondiente a lo que resisten las armaduras. Más adelante vamos a ver cómo se determina el cortante que resiste el hormigón. Bien, entonces, si a esta viga en volado, en su extremo izquierdo, le aplico el cortante que deben resistir las armaduras, aplicada la carga, esta carga tiene que llegar al apoyo empotrado. Tiene que llegar al apoyo empotrado. Según la analogía de la celosía de Morse, esta carga llega al apoyo empotrado de la siguiente manera. Pues bien, agarramos esa carga puntual, que es obviamente un esfuerzo de corte, y lo descompongo en una componente horizontal y una componente inclinada. Asumiendo que el ángulo de inclinación de la componente inclinada es alfa, entonces la componente horizontal, haciendo cálculos y asumiendo que alfa vale 45 grados, ¿no? Este es un triángulo rectángulo, ¿no? Aplicando las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente, la componente horizontal ha de ser igual a el cortante que le estamos aplicando a la viga. Y la componente inclinada ha de ser igual a raíz de 2 multiplicado por el cortante que le hemos aplicado a la viga. Pues bien, habiendo descompuesto B sub Sn en una componente horizontal e inclinada, entonces yo puedo reemplazar este cortante por sus componentes. Una de ellas es una componente horizontal y la otra es una componente inclinada. Y ahora voy a trabajar con las componentes. Resulta que la componente horizontal, a través de esta armadura, se va directamente al apoyo empotrado. En cambio, la componente inclinada no puede hacer eso, ¿no? Lo más que puede hacer la componente inclinada es moverse a lo largo de esta línea, ¿no? Según el principio de transmisibilidad de los vectores, dice que los vectores se pueden mover sobre su línea de acción. Ahora, esta componente inclinada me produce o me tracciona toda esta zona. Me tracciona toda esta zona. Aplicando el principio de transmisibilidad, esta componente lo voy a bajar hacia abajo, ¿no? Ahí tengo un ángulo alfa que es de 45 grados. Lo bajo hacia abajo. Ahora, como dije hace un momento, esta componente me tracciona esta zona del hormigón. Y como el hormigón prácticamente no tiene resistencia a tracción, se fisura. Se fisura el hormigón. Luego, aplicando el principio de transmisibilidad, he llevado esta componente inclinada a la parte inferior hasta intersectar con la armadura inferior. Ahora, agarro esta componente inclinada y la descompongo en 2 componentes. Ahí va una componente horizontal y una componente inclinada, donde, como los ángulos en este caso son alfa y beta de 45 grados, ¿ya? El ángulo entre el vector de color rojo y el vector de color negro ha de ser 90 grados. O sea, otra vez tengo un triángulo rectángulo. Aplicando las funciones seno, coseno, llego a determinar que la componente inclinada de color negro es raíz de 2 por B sub Sn y la componente horizontal también de color negro es 2 veces
B sub Sn. Pues bien, inmediatamente esta componente, esta fuerza la he descompuesto. Y la he descompuesto en una componente inclinada dirigida hacia arriba y otra componente inclinada dirigida hacia la izquierda. Esta componente dirigida hacia la izquierda se va directamente al apoyo empotrado a través de la armadura longitudinal. En cambio, esta que está inclinada resulta que me comprime a esta zona del hormigón. Me comprime a esta zona. Y aplicando el principio de transmisibilidad, esta componente lo llevo hacia arriba, ¿no? Y repito, esta componente de magnitud raíz de 2 por B sub n me comprime esta zona, me induce tensiones de compresión. Y en este caso, la analogía de la celosía de Mach a esta zona comprimida le denomina la biela comprimida. Luego, prosigo. Nuevamente, la componente inclinada que está en la parte superior, agarro y la descompongo. La descompongo en una componente horizontal y una componente inclinada. Aplicando las funciones seno y coseno, determino los valores de esas componentes. Por lo tanto, este vector que está con color rojo lo puedo reemplazar por sus componentes. Por una componente horizontal que va directamente al apoyo empotrado y una componente inclinada. Esta componente inclinada tracciona toda esta zona. La tracciona, ¿no? Y al traccionarla, fisura al hormigón, ya que el hormigón no tiene resistencia a tracción. Luego, por el principio de transmisibilidad, lo desplazo hacia abajo. Y estando en la parte de abajo, lo descompongo en una componente horizontal y en una componente inclinada. La componente horizontal, mediante esta barra, se va directamente al apoyo empotrado. La inclinada, ¿ya? La inclinada me produce compresión en esta zona, ¿no? Me produce compresión, o sea, ahí voy a tener otra zona comprimida, otra biela comprimida. Y proseguimos. Nuevamente, esta de acá arriba se descompone en una componente horizontal y en una componente inclinada. La componente horizontal se va directamente al apoyo y la inclinada me tracciona esta zona, me tracciona. Y esta componente inclinada, aplicando el principio de transmisibilidad, lo desplazo hacia abajo. Y, como dije, esta componente tracciona esta zona fisurándolo al hormigón, al alma de la viga. Y finalmente, esta componente inclinada la descompongo en una componente horizontal, que ya está en el apoyo, y una componente inclinada que también ya está en el apoyo. Y de esa manera, el cortante B sub Sn se transmite hasta llegar al apoyo. Pues bien, en aquellas zonas donde el hormigón se fisura, y observen que las fisuras son inclinadas, justamente debido al esfuerzo de corte, las fisuras son inclinadas. O bien, toda vez que ustedes observen una viga donde las fisuras están inclinadas, entonces con seguridad es debido al esfuerzo de corte. Bueno, cuando diseñamos y construimos vigas y sabiendo que éstas se fisuran, entonces lo que hacemos es calcular la armadura necesaria para combatir estas fisuras. Y esa armadura calculada la tenemos que disponer de esta manera. Observen, ahí va una armadura
agarrando a la primera fisura, allí otra armadura, agarrando a la otra fisura y ahí a la otra. Pues bien, en este capítulo vamos a aprender cómo se calcula esta armadura inclinada, de qué diámetro y qué separación tiene que haber entre ellas para que la viga pueda funcionar adecuadamente cuando esté sometida a esfuerzo de corte. Bien, en eso consiste la analogía de la celosía de Morse. Bueno, continuando con esto de la analogía de la celosía de Morse, nuevamente hay una viga empotrada libre, la armadura de la viga, y ahora otra vez le aplico un cortante. Observen que esta vez el cortante va para abajo. En el anterior caso iba para arriba. Bien, aplico la analogía de la celosía de Morse. Agarro este cortante y lo descomponemos en una componente horizontal y una componente inclinada. Como es un triángulo rectángulo, aplico seno coseno para calcular las magnitudes de las componentes de B sub Sn. Una vez calculadas las componentes, vuelvo a la viga y este cortante lo voy a reemplazar por sus componentes. Ahí va la componente horizontal. Esta componente, por medio de esta armadura, se va directamente al apoyo. Y la componente inclinada. Bueno, esta componente me comprime esta zona. Me comprime, ¿no? Y además, según el principio de transmisibilidad, esta puede llevarse hacia abajo, ¿no? Lo podemos llevar hacia abajo. Y como me comprime, pues ahí aparece una biela comprimida. Una biela comprimida. Luego, agarro el vector fuerza, que está en la parte inferior, y nuevamente lo descompongo en una componente horizontal y una componente vertical. Bueno, aplicando la función seno y coseno, determino el valor de la componente horizontal y el valor de la componente vertical. Y por lo tanto, volviendo a la viga, este vector lo sustituyo por sus componentes. La componente horizontal va directamente al apoyo empotrado. La componente vertical, esta componente, me tracciona esta zona. Me tracciona esa zona. Y además, según el principio de transmisibilidad, esta componente la puedo subir arriba, ¿no? La puedo subir arriba. El ángulo en este caso es 90 grados. La subo arriba. Y además, no se olviden que esta me tracciona esta zona. Y como el hormigón tiene o casi nula resistencia a compresión, se fisura. Observen que la fisura es inclinada, pues debido al cortante, la fisura siempre es inclinada. Luego agarro este vector, ¿no? Y lo descompongo nuevamente en una componente horizontal, una componente inclinada, calculo sus valores y luego traslado esas componentes arriba. La componente horizontal se va al apoyo, la componente inclinada me comprime esta zona y también, según el principio de transmisibilidad, lo llevo abajo. Esta me comprime, generando en esta zona otra biela comprimida. Y bueno, y así sucesivamente, ¿no? El vector que está con color rojo lo descompongo en una componente horizontal que se va al apoyo y una componente vertical que me tracciona esta zona. Que me tracciona, ¿no? Y al traccionar, pues el hormigón se fisura. Y según el principio de transmisibilidad, esta fuerza lo puedo trasladar arriba. Y al trasladarlo arriba, nuevamente lo descompongo en una componente horizontal y una componente inclinada.
La horizontal se va al apoyo, la inclinada me genera una biela comprimida. Prosigo. Este vector lo descompongo en una componente horizontal y una vertical. La vertical me tracciona esta zona. Me tracciona y, obviamente, fisura esa zona del hormigón. Continúo, esta la descompongo en una horizontal y una inclinada. La horizontal se va directamente al apoyo y la inclinada también se va directamente al apoyo. Directamente al apoyo. Y ahora, ahí se genera otra biela comprimida. Bueno, si observamos la armadura superior, que está con color azul, según el mecanismo de la analogía de la celosía de Morse, la armadura superior ha de estar sometida a tracción. En cambio, la armadura inferior ha de estar sometida a compresión. Repito, la armadura superior ha de estar sometida a tracción y la inferior ha de estar sometida a compresión. Resulta que debido al esfuerzo de corte, ya la armadura superior es traccionada y la armadura inferior es comprimida. O sea, no solamente el momento flector comprime y tracciona, sino que también, debido al esfuerzo de corte, aparecen en las armaduras, ¿no? En la superior hay una resultante de tracción. La resultante sería la suma de B sub Sn más este B sub Sn más este y más este. La resultante de tracción sería 4 veces B sub Sn. Y si vamos a la armadura inferior y sumamos las fuerzas de compresión, son 3. Entonces, la resultante es 3 veces, la resultante de compresión es 3 veces B sub Sn. Ese detallito no se olviden porque lo vamos a volver a ver cuando entremos al capítulo de diseño a torsión. Bien, pues bien, sabiendo que la fisura, debido al cortante aparecen fisuras, entonces para combatir esta fuerza traccionante, esta otra fuerza traccionante y esta fuerza traccionante, pues en dirección de esas fuerzas traccionantes colocamos armadura. Ahí va, para esta, ahí va la armadura y para esta otra la armadura. Por lo tanto, aquí estoy colocando armadura transversal colocada en posición vertical. O sea, el ángulo de inclinación de estas armaduras transversales son de 90 grados. En cambio, en la anterior diapositiva, estas armaduras eran inclinadas. De ahí que cuando se va a diseñar a esfuerzo de corte, las armaduras pueden ser, como el que estoy mostrando en este gráfico, armaduras verticales o, como en el anterior caso, también las armaduras transversales pueden ser inclinadas. Proseguimos. A continuación vamos a ver en detalle la contribución de las armaduras a la resistencia de vigas a esfuerzo de corte. Ahí estoy agarrando una porción de viga fisurada cerca del apoyo. Y como las fisuras están inclinadas, significa que esas fisuras son debido al esfuerzo de corte.
Entonces, aquí tengo una porción de viga cerca del apoyo. Bueno, pues como se trata de una viga de hormigón armado, la viga lleva armadura, lleva barras de acero. Por un lado está la armadura longitudinal inferior y en este caso voy a asumir que no hay armadura longitudinal superior, que el momento es positivo, que el diseño es dúctil y por lo tanto no se necesita armadura comprimida. Pero debido al esfuerzo de corte, necesito colocar armadura transversal, que como ya vimos anteriormente, esa armadura puede ser inclinada o puede ser vertical. Voy a asumir, para mayor generalidad, que la armadura es inclinada, que la armadura transversal es inclinada. Entonces, ahí estoy mostrando, repito, una porción de viga de hormigón armado cerca del apoyo, fisurada debido al esfuerzo de corte. Bueno, las solicitaciones actuantes en una viga ¿ya? Son un momento flector, que lo voy a manejar en su valor nominal, más un esfuerzo de corte. ¿No? Las vigas generalmente están sometidas a momentos flectores y a esfuerzos de corte. Bueno, estas son las solicitaciones actuantes. ¿Dónde están las solicitaciones resistentes? Pues bien, la parte del hormigón que está sin fisurar, ya que de la fisura para arriba el hormigón está sin fisurar, esa partecita del hormigón sin fisurar reacciona mediante tensiones de compresión. Y ahí está la zona comprimida. Y la reacción del hormigón cuando le aplicamos el momento a esta zona de izquierda, de derecha a izquierda, le llegan tensiones de compresión. El material inmediatamente reacciona con tensiones de igual magnitud, pero de sentido contrario. Listo. ¿Qué más tengo? Bueno, se supone que esta línea segmentada es la línea por donde pasa la resultante del diagrama de tensiones de compresión que le llamamos C sub C. C sub C es la resultante del diagrama de tensiones de compresión. Bien, sigamos determinando las solicitaciones resistentes. C sub C ya es una de las solicitaciones resistentes. Ahora, resulta que la armadura inferior, debido como el momento flector es positivo, a esta armadura le llega una fuerza de tracción. La armadura reacciona con otra fuerza de igual magnitud, pero de sentido contrario. Y luego, continuando, aquí tengo una solicitación actuante, es el esfuerzo de corte. Bueno, el hormigón está fisurado, pero esa fisuración no cubre toda la sección transversal. Llega hasta donde está el eje neutro. Del eje neutro para arriba, el hormigón está intacto. Por lo tanto, esta zona del hormigón está en condiciones de resistir esfuerzos tangenciales, donde esta fuerza es la resultante de las tensiones tangenciales que aparece en esta zona del hormigón que está sin fisurar. A la resultante de las tensiones tangenciales en el hormigón le llamamos B sub Cn. B sub Cn. La letra C significa concreto, que equivale a hormigón. Y
En cuanto a las armaduras inclinadas, en la analogía de la celosía de Morse, a estas armaduras o en la dirección de estas armaduras hay fuerzas traccionantes. Hay fuerzas traccionantes dirigidas hacia abajo. Hay fuerzas traccionantes dirigidas hacia abajo. Esa sería la acción. Pues bien, las armaduras inclinadas reaccionan cada una de ellas con fuerzas, ¿no?, de sentido contrario a las fuerzas de tracción que le llegan a ellas. En este caso, estoy suponiendo que a lo largo de esta fisura pasan 1, 2, 3, 4, 5 armaduras inclinadas. Repito, estoy asumiendo que a lo largo de esta fisura pasan 1, 2, 3, 4, 5 armaduras, las cuales están trabajando a tracción. Ahora, si yo agarro una de estas fuerzas inclinadas, agarro una de ellas, que en forma genérica le voy a llamar T sub I. T sub I significa que es una de ellas. Y esta resultante la puedo descomponer en una componente horizontal y una componente vertical. A la horizontal le llamo T sub IX y a la vertical le llamo T sub IY. Por lo tanto, si descompongo T sub 1, voy a tener la horizontal y la vertical. Descompongo T sub 2, horizontal y vertical. Y así sucesivamente, hasta T sub 5. Al descomponerla, la componente en X y la componente Y. Donde, trabajando con ese ángulo alfa, la componente en X es T sub I por coseno de alfa y la componente vertical es T sub I por seno de alfa. ¿No? Bueno, ahora, si yo sumo las componentes verticales, si yo sumo todas las componentes verticales, voy a encontrar una fuerza resultante. Si yo sumo las componentes verticales, voy a encontrar una fuerza resultante dirigida hacia arriba. Dirigida hacia arriba. Pues bien, esta componente vertical es otra solicitación resistente. Es la solicitación resistente que aparece debido a la contribución de estas armaduras inclinadas. ¿Ya? Estas armaduras inclinadas contribuyen a la resistencia al esfuerzo de corte, ya que esta resultante, junto con esta otra, que es la resultante de los esfuerzos tangenciales en el hormigón, son los que se han de encargar de resistir a esta solicitación actuante. De manera tal que, bueno, alfa, la letra alfa, es el ángulo de inclinación de las armaduras inclinadas. Y ahora observen aquí el modelo gráfico que los que desarrollaron este método implementaron. Aquí hay una línea segmentada en la dirección de la fisura, donde en este caso beta llegaría a ser el ángulo de inclinación de las fisuras. Y luego, aquí estoy trazando otra línea segmentada paralela a las armaduras. Por lo tanto, esta otra línea segmentada, con respecto a la horizontal, ha de tener un ángulo de inclinación alfa.
Y luego trazo una línea vertical que va desde la resultante del diagrama de tensiones de compresión a la resultante de la fuerza en la armadura traccionada. De repente alguien me puede decir, ¿cómo se denomina a la distancia que hay entre la resultante del diagrama de tensiones de compresión y la fuerza resultante en la armadura traccionada? En resistencia de los materiales, ¿no? Cuando un elemento está sometido a flexión simple, el eje neutro está en el centro de la sección, y si el momento es positivo, del eje neutro para arriba está comprimido y del eje neutro para abajo está traccionado. Hay tensiones de tracción. Luego, yo puedo encontrar la resultante de las tensiones de compresión y la resultante de las tensiones de tracción. ¿Cómo se le llama a la distancia que hay entre la resultante de las tensiones de compresión y la resultante de las tensiones de tracción? Se le llama brazo de palanca y se lo representa por medio de la letra Z. Agarren cualquier libro de resistencia de materiales y repasen, por favor, y van a ver ahí la letra Z. Casi todos los libros de resistencia, a la distancia entre la resultante del diagrama de compresiones, ¿ya?, de compresión, y la resultante de tracción es el brazo de palanca, Z. Bueno, prosiguiendo. Ahora, las armaduras inclinadas están separadas, ¿no? Hay una separación entre ellas. Esa separación se tiene que medir en dirección horizontal. Por lo tanto, la separación entre esta y esta, medido en dirección horizontal, lo identificamos con la letra S. Es la separación de las armaduras. Pues bien, y ahora, aquí tengo un triángulo y habiendo trazado esta línea vertical, a la izquierda tengo un triángulo rectángulo y a la derecha también tengo otro triángulo rectángulo. Para ambos triángulos rectángulos, ¿ya?, la base del triángulo que está a la izquierda lo voy a identificar con la letra A y a la base del otro triángulo con la letra B. Pues bien, ahora, aplico la primera ecuación de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. O sea, la sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. ¿Qué significa eso? Que B sub Sn más B sub Cn menos B sub n tiene que ser igual a 0. Ahí va. O bien, B sub n tiene que ser igual a B sub Cn, que es la resistencia del hormigón a esfuerzo de corte, más la resistencia de las armaduras a esfuerzo de corte. Entonces, cuando a una viga se le aplica un cierto cortante, ese cortante es resistido por el hormigón, y si hay armaduras, también las armaduras contribuyen a la resistencia a ese esfuerzo de corte. Ahora, para calcular la capacidad resistente del hormigón a esfuerzo de corte en su valor nominal, B sub Cn, según la norma ACI, debemos aplicar esta formulita, ¿no?
B sub Cn, 0,17 de lambda raíz de Fc', V por D. Ahora, determinemos la capacidad resistente de las armaduras a esfuerzo de corte, o sea, B sub Cn. Pues bien, la capacidad resistente de las armaduras depende, en primer término, de la cantidad de armaduras que atraviesan esta fisura. Cuanto mayor cantidad de armaduras, mayor ha de ser la contribución de las armaduras al esfuerzo de corte. Por lo tanto, en términos genéricos, yo quiero saber, ¿no? En términos genéricos, sabiendo que estas armaduras van separados por una distancia S, quiero encontrar una fórmula genérica que me diga cuántas armaduras atraviesan esta fisura, ya que ellas son las que contribuyen a la resistencia al esfuerzo de corte. Bueno, entonces, recurriendo nuevamente a que B sub Sn es la sumatoria de las componentes verticales de las fuerzas que aparecen en las armaduras inclinadas, ¿ya? Donde T sub IE es T sub I por el seno de alfa, T sub IE es T sub I por el seno de alfa, y además, según la fórmula, cuando un elemento trabaja a compresión simple o a tracción simple, podemos aplicar esta formulita. De aquí despejo F. Por lo tanto, la fuerza resultante en el material es la sección transversal por la tensión. Entonces, si esta formulita lo aplico a una de estas barras, y de forma genérica le voy a llamar a la fuerza en a esa barra le voy a llamar T sub I. Entonces, T sub I es igual al área de esa barra por la tensión de fluencia del acero, ¿no? Sigma es tensión y en este caso la tensión es igual a la tensión de fluencia del acero. Se supone que la viga está sometida a la carga última, o sea, la viga se encuentra en una situación de colapso. Y en la situación de colapso, la tensión en las armaduras es igual a la tensión de fluencia del acero. Bueno, reemplazando todo eso aquí en T sub I, T sub I es A sub SI por F sub I por seno de alfa, y reemplazando en la sumatoria, llego a esta expresión. Ahora, asumiendo que todas las barras son del mismo diámetro y tienen el mismo área, entonces esto sale fuera de la integral. F sub Y es una constante, sale fuera de la sumatoria. Y asumiendo que todas las barras tienen el mismo ángulo de inclinación, ¿no? Entonces simplifico esta sumatoria. Pero antes de ello, no, estoy asumiendo que todas las barras tienen el mismo área. Ahora, para diferenciar el área de estas armaduras inclinadas de el área de las armaduras longitudinales, ¿ya? A sub CI le voy a llamar A sub V. O sea, A sub V es el área de las armaduras inclinadas. Haciendo ese cambio y simplificando la sumatoria, todo esto sale fuera de la sumatoria, A sub CI se transforma en A sub V y lo que me queda dentro de la sumatoria es 1. Resolviendo esta sumatoria, la sumatoria de 1 desde I igual a 1 hasta N sub T, es igual a N sub T. ¿Dónde? ¿Qué es N sub T? Miren, esta sumatoria es la sumatoria de los T sub I. O sea, es la sumatoria de las componentes de cada una de estas fuerzas. ¿Cuántas son?
1, 2, 3, 4, 5. Entonces la sumatoria tiene que ir desde i igual a 1 hasta 5. Bueno, en forma genérica le estoy llamando n sub t. Por lo tanto, n sub t es el número de barras que atraviesan esta fisura. Por lo tanto, esta sumatoria de 1, desde i igual a 1 hasta n sub t, es igual a n sub t. Entonces, en definitiva, b sub Sn es a sub b por f sub y por el seno de alfa por n sub t, donde n sub t es el número de barras que atraviesan esta fisura. Bueno, nuevamente estoy mostrándole el modelo gráfico utilizado para determinar o estudiar el comportamiento de una viga sometida a esfuerzo de corte. Prosiguiendo. Estamos determinando la contribución de las armaduras a la resistencia de vigas a esfuerzo de corte. Ahí está la fórmula que habíamos determinado hace un instante. Ahora voy a determinar una fórmula genérica con la cual yo pueda determinar el número de barras que atraviesan la fisura. Bueno, resulta que una manera de saber cuántas barras atraviesan esta fisura es conociendo la longitud de este lado del triángulo, ¿no? Conociendo la longitud de este lado del triángulo y conociendo la separación de las armaduras a lo largo de la fisura, ¿no? Conociendo la separación a lo largo de la fisura inclinada, si conozco qué separación hay entre ellas, entonces el número de barras sería igual a esta longitud dividido entre la separación. Pero resulta que no vamos a ir por ahí, sino que si prolongamos estas armaduras hacia abajo, ¿ya? Esta va a llegar hasta aquí, esta otra ha de llegar aquí, esta también ha de bajar hasta abajo y así sucesivamente. Y si las prolongo hacia abajo, la separación entre ellas es S, medido horizontalmente. Por lo tanto, si yo quiero conocer cuántas barras atraviesan la fisura, lo que voy a hacer es lo siguiente. Calculo la longitud de este lado del triángulo, que es la suma de A más B. Calculo esa longitud y lo divido entre S. Eso me ha de permitir conocer el número de barras que atraviesan la fisura. Es más sencillo trabajar en proyección horizontal que trabajar en forma inclinada. Repito, es más sencillo trabajar en proyección horizontal que trabajar en forma inclinada. Pues bien, determinemos cuánto vale A y cuánto vale B, lo sumamos y así vamos a tener la longitud de este lado del triángulo. Vamos. Aplicando la función tangente de beta, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, Z sobre A, pues de ahí despejo A. Y aplicando tangente de alfa, cateto opuesto sobre cateto adyacente, Z sobre E, de ahí despejo B. Y luego sumo A más B y factorizando Z es cotangente de beta más cotangente de alfa. Y luego, como les dije, la separación, el número de barras que atraviesa la fisura es la suma de A más B dividido entre S. Reemplazando aquí A más B, voy a tener que N sub T es Z, cotangente de beta más cotangente de alfa, sobre S. En definitiva, reemplazando esta última expresión en la primera fórmula, llego a la fórmula que me permite calcular la capacidad resistente de estas armaduras a esfuerzo de corte. Y haciendo algunas simplificaciones trigonométricas, llego a esta expresión. Bueno, continuando. Ahí está la expresión a la que había llegado. Y ahora, si la viga que estoy diseñando ha de llevar armadura inclinada, estribos inclinados,
En este caso, alfa es el ángulo de inclinación de los estribos y beta es el ángulo de inclinación de las fisuras. Pues los ensayos de laboratorio, ¿ya? Los ensayos de laboratorio muestran que el ángulo beta, el ángulo de las fisuras, varía entre 30 y 60 grados. Y en cuanto al ángulo de inclinación de las armaduras, los ingenieros le podemos dar valores entre 45 y 90 grados. Bueno, hay que hacer simplificaciones. Una simplificación consiste, ¿no? Ahí está la separación de las armaduras medido en proyección horizontal. Ahora, cuando se tiene armaduras inclinadas, asumimos para las fisuras un ángulo de inclinación de 45 grados. Y luego, para el ángulo de inclinación de las armaduras inclinadas, se suele adoptar también 45 grados. Bueno, si introduzco estos valores en la fórmula, voy a llegar a la siguiente expresión. Introduciendo y haciendo cálculos, ahí está la fórmula que me permite conocer la contribución al esfuerzo de corte de estas armaduras inclinadas. Bueno, lo que falta definir es Z. Resulta que Z, si hacemos un cálculo minucioso, ya el brazo de palanca Z no es otra cosa que la altura útil menos un coeficiente lambda por C. Pero la norma ACI hace una simplificación tremenda. Dice que para Z podemos adoptar el valor de la altura útil. Entonces, donde dice Z, ¿ya? Colocamos la altura útil. Por un lado. Por otro lado, B sub Sn es la resistencia al esfuerzo de corte de las armaduras en su valor nominal. O sea, significa sin tomar en cuenta los defectos de construcción. Ahora, la resistencia última de estas armaduras al cortante es igual a la resistencia nominal multiplicado por el coeficiente de ponderación. Pues bien, tomando en cuenta eso e introduciendo acá, finalmente llego a la fórmula que me permite calcular la resistencia última de estas armaduras inclinadas al esfuerzo de corte, donde en lugar de Z va la letra D y el coeficiente de ponderación, bueno, pero antes de ello, a su vez se denomina la cuantía de la armadura transversal. Esa cuantía es simplemente N sub T multiplicado por A sub T1, donde el coeficiente de ponderación vale 0,75, A sub T1 es el área de una de las barras inclinadas, que es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Bueno, para concluir, resulta que también en lugar de utilizar armadura inclinada, se suele utilizar armadura en posición vertical, donde para la fisura se adopta un valor de 45 grados y si la armadura es vertical, el ángulo es 90 grados. Reemplazando en la fórmula, llego a esta expresión, donde determino el valor nominal de la resistencia esfuerzo de corte de las armaduras transversales verticales. Y nuevamente, para Z, según la norma CI, se toma el valor de la altura útil, ¿ya? Y nuevamente, la resistencia última es igual a la resistencia nominal multiplicado por el coeficiente de ponderación. Introduciendo todo esto, la resistencia última de las armaduras verticales, aquí son verticales, a esfuerzo de corte, está dado por esta fórmula, donde A sub B es la cuantía de la armadura
transversal, igual a n sub t por a sub t, donde a sub t es el área de una de estas barras. Recuerden que estas barras son de sección circular y el área de un círculo es pi por el diámetro de esa barra elevado al cuadrado sobre 4. Bueno, y ahí les estoy mostrando la resistencia del hormigón a esfuerzo de corte. En la anterior diapositiva ya les había mostrado esto. Pero este es el valor nominal. Para los cálculos yo necesito el valor último. La resistencia última del hormigón a esfuerzo de corte es igual a la resistencia nominal multiplicado por el coeficiente de ponderación. Por lo tanto, si introduzco este coeficiente en la fórmula, voy a tener que la resistencia última del hormigón a esfuerzo de corte es 0,17 por phi por lambda raíz de Fc' D por D. Pues bien, hemos deducido 3 fórmulas. Una, la que está más abajo, la del medio 2, y la que está en la anterior diapositiva, donde vimos los estribos inclinados. Bien, jóvenes, con eso hemos concluido la clase de hoy. Ya hoy es miércoles. Nos estaríamos viendo ya la próxima semana, pasando clases presenciales. Bueno, esta es la primera parte correspondiente al capítulo de diseño de esfuerzo de corte, ¿no? En cuanto a la teoría, recién vamos por la mitad. El día lunes de la próxima semana vamos a continuar viendo el desarrollo teórico de este tema. Bien, jóvenes, con esto... El sábado, ¿Cómo? El sábado. Tenemos clase el sábado. Entonces ahí vamos a ver la teoría y luego, cuando inicien las clases presenciales, vamos a ver los ejemplos de aplicación. Bien, jóvenes, entonces me despido hasta el día sábado. Hasta luego a todos ustedes. Hasta luego, Inge. Hasta luego.